Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo en los años más o menos 60 al 62 después de Jesucristo. Éfeso fue una ciudad muy importante a nivel comercial y cultural de Asia Menor. Es donde está actualmente Turquía. Esta carta el apóstol Pablo la escribió desde la prisión en Roma. La carta a los Efesios consta de 6 capítulos y la podemos dividir en 2 partes, una parte teológica y una parte práctica. La parte teológica está comprendida entre los capítulos 1 y 3 y la parte práctica está entre los capítulos 4 y 6. El mensaje central de esta carta a los Efesios trata como mensaje central de que Jesucristo es la plenitud de toda la iglesia, ya que nos habla de que de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Vamos ahora a estudiar la parte teológica, la parte doctrinal, que está comprendida entre el capítulo 1 y capítulo 3. El capítulo 1. Vamos a estudiar primero el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y tomen lápiz y papel para que anoten algunas verdades bien importantes que tienen estos capítulos. Por eso se habla de que es una parte teológica estos 3 capítulos. Vamos al capítulo 1 y dice el apóstol: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el capítulo 1 que tiene hasta el 23 versículos. Vamos a ver ahora las pinceladas de la importancia de este capítulo 1. Aquí en este capítulo 1, Pablo nos habla en el versículo 3, somos bendecidos por Dios en Cristo, nos habla este versículo 3, que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos por Dios cuando estamos en Jesucristo. Otra verdad que nos habla en este capítulo 1, el versículo 4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Ven cómo dice, ya leímos dice el versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el llamado, santos y sin mancha, es lo que Dios nos quiere. En este capítulo 1 también tenemos algo importante. Todo es importante, pero verdades centrales. Pueden anotar el versículo 7, donde dice, en Jesucristo somos redimidos a través de su sangre para recibir el perdón de pecado. Como ya leímos el versículo 7, dice, en quien, hablando Pablo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo 12 también nos habla de que somos para la alabanza de la gloria de Dios. Dice el 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, lo que primeramente esperamos en Cristo. En el del versículo 13 al versículo 14 hay otra verdad también muy importante y nos dice, nosotros habiendo oído la palabra del evangelio para la salvación y habiendo creído en el evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa que Jesús nos dejó. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 13, donde dice, en Él, o sea, en Jesucristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, dice de nuevo.
¿Qué nos habla claramente este versículo 13? Que el Espíritu Santo de Dios lo recibimos cuando oímos el Evangelio y lo creemos. Ahí nosotros somos sellados. Oímos, pero también creemos. Por eso la importancia de creer primeramente, de oír la palabra y creer la palabra. Y cuando usted cree, pues actúa por lo que cree. El versículo 22 también tiene una verdad importante. Jesucristo le dio la autoridad a la iglesia. Jesucristo sometió todo bajo sus pies y le dio por cabeza a su iglesia. Lo dio por cabeza a su iglesia. Vamos a leerlo de nuevo. Y sometió todas las cosas Jesús bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El versículo 23 nos dice algo importante también. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice el 23, la cual en su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Todo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que nos habla el capítulo 2. Dice, y Él os dio, el apóstol dice, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque no somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades,
y y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Dice el 19 del capítulo 2, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, seguimos en el 20 hasta el 22, y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este capítulo 2 podemos destacar en el versículo 1 hasta el versículo 7, Jesucristo nos dio vida porque cuando estábamos en pecado, estábamos muertos espiritualmente. También el versículo 8 nos habla una verdad, somos salvos por gracia de Dios. No por obra nosotros somos salvos, sino por la gracia y misericordia de Dios. El versículo 10 nos habla que somos creados, o sea, nosotros venimos a Cristo para hacer buenas obras. El fruto de nosotros va a ser no hacer obras malas, sino buenas obras. Somos creados para hacer buenas obras. Nos identifican las buenas obras. Del versículo 11 hasta el 22 nos habla, en Cristo heredamos las promesas de Dios. También ahora del pueblo de Israel y de los gentiles, Dios hizo un solo pueblo, porque en Cristo todos somos uno. Somos miembros de la familia de Dios en Cristo. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para ir creciendo en santidad delante de Dios. Vamos a ver lo que nos habla Efesios 3. Dice el apóstol, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo, en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, importante el versículo 5 y 6 de este capítulo 3 nos habla que los gentiles son miembros del cuerpo de Jesucristo y herederos también de las promesas de Jesucristo. En el 15 nos habla también este capítulo 3 que somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es que nos fortalece? Interiormente, el Espíritu de Dios, que ya está en los que han creído y han oído el Evangelio de Jesucristo.